Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 439. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023, mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y en este episodio de hoy voy a responder a una pregunta que me hacía un estudiante esta semana en clase. Y bueno, pues me he dicho, voy a aprovechar y hago un episodio de podcast explicando pues lo que él me preguntaba. Y es que me preguntaba si existía alguna diferencia entre los verbos responder y contestar. Si había algún pequeño matiz que hiciera que pues en unos contextos u otros hay que utilizar un verbo o el otro. Bueno, pues hoy voy a responder eso en el podcast. Pero antes, como siempre, os animo a que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días envío un email con un montón de expresiones coloquiales explicadas en contexto que estoy seguro que os van a ayudar definitivamente a llevar vuestro español al siguiente nivel. Además, en las próximas semanas voy a hacer algo aquí en el podcast que va a estar conectado con la newsletter, que va a ser, creo que muy interesante y muy chulo. Así que os animo a que os vayáis suscribiendo a la newsletter porque si no, pues creo que no vais a disfrutar de la experiencia al 100%. Así que eso, www.fluentspanish.express. Y bueno, pues este estudiante me preguntaba cuál es la diferencia entre los verbos responder y contestar. Bueno, pues os voy a dar un poco la respuesta que yo le daba a este estudiante durante la clase, y es que a menudo estos dos verbos se utilizan de manera indiferente, se intercambian pues en muchos contextos, especialmente en conversaciones cotidianas, cuando hablamos, bueno, pues con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros conocidos. Sin embargo, en determinados contextos hay algunos matices que hacen que tengan diferentes usos o que tengan diferencias un poco sutiles que hacen que pues elijamos un verbo u otro. Empezando por el verbo responder, la definición general de este verbo es dar una reacción o una solución a una pregunta, a un estímulo o a una situación que se nos presenta. Es decir, cuando pues tenemos una pregunta, respondemos a esa pregunta, hasta ahí todo bien. Cuando recibimos un estímulo, pues damos respuesta. Por ejemplo, no sé, si nos recibimos un golpe de alguien, pues respondemos de alguna manera. O si hay una situación que se nos presenta, por ejemplo, yo que sé, que recibimos una crítica, pues damos respuesta a esa crítica o reaccionamos ante esa crítica, ¿vale? También el verbo responder, en un sentido un poco más profundo, no solo se utiliza para proporcionar una solución inmediata. Recordad que decía una solución que damos a una pregunta, a un estímulo o a una situación que se nos presenta. En términos de respuesta, también lo hacemos de una manera más reflexiva. Tenemos una reflexión un poco más detallada. Hacemos una respuesta un poco más profunda. Dedicamos un poco de tiempo a responder. En el caso, por ejemplo, de la crítica, si quiero responder una crítica, lo que hago es, pues, y reflexiono un poco sobre lo que me han dicho y lo que quiero responder, ¿no? Entonces, ahí va este sentido de que responder lo utilizamos cuando pues dedicamos un poquito más de tiempo a elaborar nuestras respuestas. Además, el verbo responder a menudo también lo utilizamos en contextos un poquito más formales, por ejemplo, en procedimientos legales, en documentos académicos, en situaciones diplomáticas, bueno, pues utilizamos más este verbo responder que contestar. Sin embargo, el verbo contestar, como definición general, podemos utilizar que es dar una reacción inmediata a una pregunta o una llamada. Ahí queda este matiz también. Podemos decir que vamos a responder una llamada, bien, está bien, pero normalmente lo lógico es que utilicemos el verbo contestar para las llamadas. Por ejemplo, tengo que contestar una llamada. Bueno, podemos utilizar ambos verbos, pero lo más habitual es decir que vamos a contestar una llamada. Además, también estamos hablando de una reacción inmediata a una pregunta, que es contestar. Contestar tiene un sentido de inmediatez. Es algo que hacemos de manera rápida. Ante una pregunta sencilla, pues bueno, contestamos rápidamente, pues hacemos ahí un pequeño intercambio de ideas y al final, pues eso, hacemos una contestación rápida. En contextos de conversaciones diarias, en situaciones donde pues no hace falta que pensemos demasiado, pues utilizamos este verbo contestar. Y aquí hay un pequeño matiz con el verbo contestar, y es que en ocasiones este verbo también se utiliza de una manera negativa. Es decir, por ejemplo, cuando reaccionamos ante una pregunta o ante algo que nos dicen y lo hacemos de mala manera, utilizamos el verbo contestar. Por ejemplo, imaginaos
que un niño, o que, por ejemplo, la madre le dice a un niño que tiene que comer toda la comida, ¿no? Porque el niño no está comiendo y le dice, tienes que comértelo todo, ¿no? Y entonces el niño le dice, no me da la gana. Y entonces, por ejemplo, pues el padre dice, no contestes a tu madre, ¿vale? En ese sentido, no estamos diciendo que el niño no debe dar una respuesta a su madre, sino que lo que no tiene que hacer es hablarle mal. Entonces, eso es una contestación, en este caso utilizado de manera negativa. Este pequeño matiz en el tema de la contestación, cuando estamos hablando mal a otra persona, cuando reaccionamos de mala manera ante una persona, pues es lo que llamamos también contestar, ser un contestón. Por ejemplo, una persona que contesta de mala manera ante otras personas, normalmente pues personas que tienen más autoridad que nosotros, por ejemplo, pues entonces este pequeño matiz sobre la palabra o sobre el verbo contestar. Así que, bueno, ya veis que en resumen, responder lo hacemos para cosas que son un poquito más reflexivas, que requieren un poquito más de tiempo para pensar nuestra respuesta, y contestar es algo que hacemos de una manera más inmediata y tiene esa connotación a veces negativa, pues de hablarle mal a la otra persona. Así que ya veis, esto, bueno, pues espero que os haya gustado este episodio, y si queréis saber más cosas sobre estas diferencias y todo esto, en el podcast tengo algunos episodios en los que hablo de diferencias entre diferentes verbos, entre diferentes palabras que, bueno, pues podéis encontrar en la página web. Y también os recuerdo que si os gusta el podcast, podéis valorar con 5 estrellas en Spotify el podcast, o hacer una reseña en Apple Podcasts, o bueno, incluso invitarme a un café. También tenéis un enlace en la descripción del programa, pero yo os diría que lo más importante es que entréis en www.fluentspanish.express y os suscribáis a la newsletter. Ahí vais a tener un montón de recursos para llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.